El foco mediático, que tradicionalmente ha estado centrado en los líderes políticos, ha comenzado a desplazarse hacia aquellos que comparten sus vidas, como es el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Suscríbete si amas a tu país. Lo que al principio parecía ser una serie de críticas puntuales se ha transformado en una auténtica tormenta mediática, con rumores y acusaciones que no solo empañan la imagen pública del presidente, sino que también ponen en riesgo la estabilidad de su entorno personal y familiar. En los últimos meses, Begoña Gómez se ha visto arrastrada al centro de la atención pública, convirtiéndose en un foco de controversia que amenaza no solo su propia reputación, sino también la del gobierno de su esposo. Uno de los aspectos más llamativos de este escándalo es cómo Pedro Sánchez, quien durante mucho tiempo ha estado obsesionado con proyectar una imagen pública impecable y bajo control, ha sido incapaz de proteger a su esposa de las críticas. Las recientes revelaciones sobre supuestas tensiones en su vida familiar, que incluyen rumores de discusiones acaloradas en su hogar, con incluso objetos volando por los aires, son preocupantes, no solo desde una perspectiva personal, sino también política. El periodista Alfonso Rojo ha afirmado que la tensión en la residencia del presidente ha alcanzado tal nivel que Sánchez habría tenido que dormir en el sofá, dejando la cama para su esposa. Aunque estas afirmaciones carecen de pruebas concluyentes, los rumores sobre la vida privada de la pareja continúan circulando, erosionando aún más la imagen del presidente. Pedro Sánchez ha intentado controlar la narrativa en más de una ocasión, lo que le ha acarreado críticas por su falta de transparencia y su tendencia a manipular la percepción pública. Esta actitud evasiva, lejos de calmar los ánimos, ha intensificado las sospechas sobre la posible implicación de Begoña Gómez en decisiones que afectan directamente al erario público. Además, resulta irónico que, mientras el presidente critica abiertamente el lujo de las clases más adineradas, señalando a aquellos que poseen coches como Lamborghinis o Ferraris, su propio entorno esté envuelto en acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. La contradicción entre su discurso de justicia social y los privilegios que parecen rodear a su familia no hace más que subrayar la desconexión entre las palabras de Sánchez y sus acciones. La constante persecución del gobierno hacia las clases acomodadas, aunque aplaudida por algunos, genera un evidente malestar, especialmente cuando la pareja presidencial no parece ser un ejemplo de austeridad o transparencia. La tensión no solo es palpable en el ámbito personal de Sánchez, sino también en el terreno político. La investigación liderada por el juez Peinado, que sigue de cerca el caso de los contratos adjudicados a empresas vinculadas a Begoña Gómez, continúa siendo una amenaza latente para el presidente. A medida que esta trama se desarrolla, parece cada vez más claro que las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para la reputación del gobierno, sino también para la relación de Sánchez con sus votantes. ¿Qué confianza puede tener el pueblo español en un líder que, en lugar de rendir cuentas y aclarar de manera transparente las acusaciones que pesan sobre su esposa, prefiere esquivar la cuestión y manipular la narrativa a su favor? Begoña Gómez, por su parte, ha pasado de ser una figura discreta a estar en el centro de un escándalo que podría hundir aún más la ya deteriorada imagen de su esposo. La constante negación de responsabilidades y la falta de transparencia no solo están afectando la credibilidad del gobierno de Sánchez, sino que también están minando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Cada día que pasa sin que estas cuestiones sean aclaradas es un día más en que el gobierno pierde legitimidad, y la sombra de la corrupción y el favoritismo sigue creciendo. Es imperativo que Pedro Sánchez asuma la responsabilidad que le corresponde como líder del país y deje de utilizar excusas para evitar enfrentar las críticas legítimas hacia su entorno más cercano. La defensa pública de su esposa no puede seguir siendo una cortina de humo que distraiga de los verdaderos problemas que enfrenta su gobierno. Si Begoña Gómez ha tenido algún tipo de influencia indebida en la adjudicación de contratos o en la gestión de fondos públicos, debe rendir cuentas como cualquier otro ciudadano. En resumen, el escándalo que rodea a Begoña Gómez y su relación con el poder no es solo un problema personal para Pedro Sánchez, es un síntoma de los profundos problemas de opacidad y falta de ética que han caracterizado su gobierno. Mientras siga eludiendo su responsabilidad y evitando enfrentar de manera clara y directa estas acusaciones, su liderazgo estará en entredicho. El pueblo español merece saber la verdad y no aceptará menos de un presidente que prometió transparencia y justicia, pero que hasta ahora solo ha ofrecido silencio y evasivas en medio de un contexto político cada vez más delicado y polarizado. El vínculo entre el poder y la vida personal de Sánchez ha sido un tema de discusión constante. La transparencia y claridad que exige su cargo parecen estar bajo escrutinio, afectando directamente la confianza del público en su liderazgo. Uno de los aspectos más críticos que se ha planteado recientemente es la percepción de que las querellas populares, un derecho esencial en cualquier democracia que permite a los ciudadanos presentar denuncias contra figuras públicas, están enfrentando cada vez más trabas. Desde la óptica del gobierno de Sánchez, esta restricción es necesaria para evitar abusos, pero muchos interpretan que se trata de un intento de blindar a los políticos frente a críticas y denuncias legítimas.
Esto, sin duda, no refleja el compromiso con la transparencia que debería caracterizar a un gobierno democrático. Si Pedro Sánchez realmente quiere ser valorado por el público, debería estar dispuesto a someterse al escrutinio público con absoluta disposición, adoptando una postura abierta que transmita: aquí estoy, pregúntenme lo que deseen porque no tengo nada que ocultar. Esa debería ser la actitud de un presidente comprometido con la justicia y la verdad. Ser presidente no es únicamente una cuestión de poder, sino también de responsabilidad y sacrificio personal. Quien elige estar en esa posición debe estar preparado para soportar la presión, y lo mismo aplica para los familiares cercanos, como es el caso de Begoña Gómez. Aunque ella no haya buscado la exposición pública, debe ser consciente de que, al estar al lado del líder del país, inevitablemente enfrentará ese escrutinio. Pedro Sánchez ha afirmado que es injusto que las personas cercanas al presidente sean objeto de exposición mediática, pero la realidad es que la vida en el poder conlleva estas situaciones, especialmente en la era actual, donde la información circula sin cesar y las redes sociales amplifican todo. Sánchez también ha subrayado los peligros de las calumnias y difamaciones que proliferan en ciertos medios digitales y sectores políticos, particularmente de la derecha. Según su perspectiva, estos sectores intentan lograr, mediante ataques personales, lo que no pudieron conseguir en las urnas. Sus declaraciones recuerdan a los discursos de líderes como Nicolás Maduro, quien también acusa a sus opositores de usar estrategias sucias para debilitar el poder. No obstante, al hacer estas comparaciones, Sánchez entra en un terreno delicado. La defensa de su gestión no puede fundamentarse en atacar a sus críticos con el mismo tono de desdén que emplean aquellos a los que denuncia. La solución no está en perseguir a los periodistas ni en insinuar que podrían enfrentar consecuencias legales por cumplir con su labor, como ha sugerido de manera amenazante recientemente. La libertad de prensa es un pilar esencial en una democracia, y cualquier intento de restringir este derecho con amenazas de represalias legales solo refuerza la percepción de falta de transparencia en su gobierno. La reciente defensa pública que Pedro Sánchez hizo de su esposa en el Comité Federal del PSOE, donde declaró que Begoña Gómez no merece ser el blanco de las críticas, pone de manifiesto la complejidad del equilibrio entre su vida privada y su rol como líder. Sin embargo, esta defensa no ha logrado disipar las dudas sobre la implicación de Gómez en decisiones gubernamentales y su posible influencia en la adjudicación de contratos millonarios. El hecho de que el juez Peinado siga adelante con la investigación mantiene viva la sospecha de que, tras la superficie, podrían existir conflictos de interés que Sánchez no ha sabido o no ha querido aclarar. Por otro lado, en el ámbito de la política fiscal, Pedro Sánchez sigue insistiendo en imponer mayores impuestos a los ricos, argumentando que esto generará una mayor recaudación para el país. No obstante, esta estrategia ha demostrado ser limitada en cuanto a su eficacia. Si bien su gobierno ha logrado recaudar aproximadamente 600 millones de euros gracias a este enfoque, la cuestión sigue siendo si esta es la manera más adecuada de gestionar la economía. La persecución fiscal hacia los ricos, especialmente figuras de alta visibilidad como Shakira, puede tener repercusiones negativas en la imagen del país. Tal como sucedió con la cantante colombiana, algunos inversores internacionales han comenzado a retirar sus capitales de España, viendo este tipo de políticas como un costo adicional y un riesgo innecesario. Este fenómeno destaca un dilema central en la gestión de Sánchez: ¿hasta qué punto la persecución de las grandes fortunas resulta beneficiosa para la sociedad en su conjunto? Aunque el gobierno defiende que gravar a los más adinerados contribuye a redistribuir la riqueza, la realidad es que son los ciudadanos comunes quienes acaban soportando las consecuencias de estas políticas fiscales. El aumento del IRPF, que ha impactado principalmente a las clases medias y bajas, es un claro ejemplo de cómo las políticas de Sánchez no están beneficiando a quienes más lo necesitan. Los 600 millones recaudados mediante la ofensiva contra los ricos representan solo una pequeña fracción de los 13.000 millones de euros necesarios para cumplir con el presupuesto acordado, y la solución, según el propio gobierno, sería una subida generalizada de impuestos, lo que únicamente aumentaría la presión sobre los ciudadanos comunes. En resumen, mientras Pedro Sánchez continúa avanzando con sus propuestas fiscales y trata de controlar la narrativa sobre su vida personal y su gestión, la realidad es que su enfoque no está logrando generar la confianza necesaria entre los ciudadanos. Las constantes críticas a su gobierno, la falta de transparencia y las sospechas en torno a la influencia de Begoña Gómez siguen socavando su imagen pública. En una sociedad tan hiperconectada como la actual, donde la información fluye sin descanso, Sánchez debe comprender que el silencio y la evasión no son estrategias viables para mantener el apoyo popular. Si verdaderamente desea ser apreciado, debería apostar por una mayor transparencia y rendición de cuentas, tanto en su vida pública como en su entorno privado. La relación entre Begoña Gómez y Ama Hidalgo, quienes estuvieron envueltas en polémicos acuerdos relacionados con la adquisición de mascarillas durante la pandemia, ha generado una oleada de preguntas y sospechas.
Aunque no existen pruebas concluyentes de que estas conexiones sean del todo ciertas, es evidente que los rumores y especulaciones se han extendido ampliamente. En redes sociales y en ciertos sectores de la opinión pública, es inevitable recordar el dicho «dime con quién andas y te diré quién eres». En este contexto, la cercanía de Gómez a personas implicadas en asuntos turbios suscita dudas legítimas sobre su influencia y papel en decisiones gubernamentales. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha intentado proyectarse como un defensor de la transparencia y el combate a la corrupción. Sin embargo, las críticas que se dirigen a su entorno, que no solo incluyen a Begoña Gómez, sino también a figuras como José Luis Ábalos, debilitan la credibilidad de su discurso. Sánchez ha buscado mostrarse como un líder comprometido con una nueva etapa autonómica y ha lanzado declaraciones tajantes contra la corrupción. No obstante, las polémicas en torno a su círculo cercano erosionan la confianza que los ciudadanos pueden depositar en su gestión. Uno de los momentos más destacados de sus recientes apariciones públicas fue su defensa de Edmundo González, asegurando que España no lo abandonaría, lo que ha llevado a algunos comentaristas a comparar su retórica con la de líderes como Nicolás Maduro. En sus discursos, Sánchez ha insistido en que los grandes millonarios no siempre son beneficiosos para el país y ha reforzado su política de imponer gravámenes a las grandes fortunas, una medida que ha suscitado controversia tanto dentro como fuera de España. El tema de la persecución fiscal hacia los más acaudalados sigue siendo un asunto de debate. A pesar de que el gobierno español ha recaudado 600 millones de euros con su ofensiva fiscal, muchos se preguntan si esta estrategia es realmente efectiva. La situación en España se asemeja a la de ciudades como Miami, donde también han surgido tensiones en torno a la fiscalidad de las grandes fortunas. Lo que está claro es que cuando se genera un ambiente hostil para los ricos y figuras públicas, como ocurrió con el caso de Shakira y su conflicto con Hacienda, las consecuencias pueden ser desastrosas para el país. Tras el escándalo mediático en torno a la cantante, numerosos inversores latinoamericanos retiraron su capital de España, percibiendo un entorno económico inestable y volátil. Esto ejemplifica cómo la persecución de los grandes capitales no solo falla en alcanzar los resultados deseados, sino que puede provocar efectos adversos, como la fuga de inversiones. Sánchez ha intentado justificar su postura argumentando que la riqueza debe redistribuirse para beneficiar a los más desfavorecidos. Sin embargo, en la práctica, esta estrategia no ha logrado los objetivos propuestos. El aumento del IRPF y otras medidas fiscales no solo han impactado a las grandes fortunas, sino que han terminado afectando a las clases trabajadoras, ya de por sí golpeadas por la inflación y las actuales dificultades económicas. Los 13.000 millones de euros necesarios para cumplir con el presupuesto del Estado no se han recaudado solo gravando a los ricos, lo que ha obligado al gobierno a recurrir a la clase media y baja para equilibrar las cuentas. El discurso de Pedro Sánchez sobre la lucha contra la corrupción merece un análisis detallado. Aunque se presenta como un defensor de la transparencia, los vínculos de su entorno con figuras controvertidas y los escándalos en los que se han visto envueltos algunos de sus colaboradores más cercanos generan dudas sobre su verdadero compromiso con la rendición de cuentas. En el caso de Begoña Gómez, su proximidad a personas como Aldama e Hidalgo, quienes han sido vinculados a operaciones irregulares, continúa alimentando la desconfianza, al igual que ocurrió con José Luis Ábalos, implicado en varios escándalos. Este tipo de relaciones ponen en entredicho la integridad del gobierno. La corrupción no solo afecta el ámbito político, sino que tiene repercusiones directas en la economía y el bienestar social. Los fondos públicos malgastados a través de prácticas corruptas o gestionados de manera ineficiente son recursos que deberían estar destinados a mejorar la vida de los ciudadanos, ya sea en sanidad, educación o infraestructuras. Cuando se permite que la corrupción prospere, quienes más sufren son las personas más vulnerables, aquellas que dependen de servicios públicos que deberían financiarse con esos fondos. Por ello, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para cualquier gobierno, y Pedro Sánchez tiene el deber de demostrar, no solo con palabras sino con acciones, que está dispuesto a erradicar estas prácticas de su entorno. Es necesario recordar que la corrupción es el principal enemigo de una sociedad justa y equitativa, y la indiferencia o el silencio ante estos escándalos son sus mayores aliados. Los ciudadanos deben exigir transparencia y responsabilidad a todos los niveles de gobierno. Informarse es el primer paso, pero también es fundamental participar activamente en la vida política del país. Esto no implica necesariamente unirse a un partido, sino votar con conciencia, estar atentos a las decisiones que se toman en nuestro nombre y no permitir que la corrupción y la falta de ética queden impunes. En definitiva, las políticas fiscales de Pedro Sánchez, orientadas a gravar a los más ricos, pueden parecer una solución sencilla para aumentar los ingresos del Estado. Sin embargo, cuando se ejerce demasiada presión sobre las grandes fortunas, las consecuencias negativas pueden superar con creces los beneficios. El impacto en la economía es evidente, y los ciudadanos comunes,
especialmente las clases trabajadoras, terminan soportando el peso de estas decisiones. Además, la lucha contra la corrupción no puede quedarse en palabras vacías, exige un compromiso genuino y una total transparencia por parte de quienes están en el poder. Suscríbete si amas a tu país y deja tus comentarios.